Bien, el presidente del Comité Pro Santa Cruz está muy activo en este tema electoral y es una buena señal. Dale. Mire, yo no creo que él deba decir que no da tiempo. Tendría que ser una instancia neutra al órgano electoral la que debería decir si da o no da. Pero acá lo que hay, aparte de pedir la auditoría del padrón, se deben corregir los errores que tiene el padrón electoral, y eso sí puede hacerlo y tiene que hacerlo de manera paralela a cuando se desarrolle el calendario, y creo que así lo han admitido. Ya son posiciones políticas cuando dicen que la OEA no va a hacer la auditoría del padrón o depende de la voluntad de un organismo internacional. Está bien, ojalá que lo hagan, pero lo que no pueden dejar de hacer es de revisar los grandes errores que hay en este padrón electoral. Los muertos que están inscritos, ya, los ciudadanos que han sido depurados, los que han sido cambiados de domicilio sin previo aviso, los que le han invertido los apellidos, hay miles de casos donde no se ha permitido que el ciudadano vote. Entonces, tenemos que hacer esta depuración y esta actualización y esta limpieza del padrón electoral, y eso sí o sí lo tiene que hacer, lo puede hacer. Hay los tiempos y tienen la potestad, las condiciones económicas y la obligación de hacerlo. Entonces, irse por otro lado es estar hablando. Pero sobre la marcha, como estamos viviendo un proceso electoral para el 29 de marzo, se deben corregir. Pacho Antelo, que es un ex vocal de la Corte Electoral, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, no ha sido depurado del padrón electoral. Entonces tiene que ser depurado, es una persona pública, ha fallecido hace muchos meses atrás y sin embargo estaba habilitado para votar. Lo doy como ejemplo, guardando respeto a la familia, de verdad, pero un gran amigo, colega mío en la Corte Electoral y que no se ha actuado en consecuencia. Y hay muchos otros casos de esto, miles. Entonces se debe actuar con seriedad y se deben eliminar a las personas del padrón electoral. Hay que ver que todos coincidan como está, y este es un trabajo informático y técnico que lo tiene que hacer la Corte Electoral. No hay excusa para hacerlo, medio. Se lo tiene que hacer, siempre se ha hecho. Entonces hay que presentar un padrón en condiciones de poder llevarlo adelante. ¿Puede volver a estar en alerta? No, pues si seguimos en emergencia, seguimos en alerta hasta que esto no se dé, el trabajo no se haga. 45 días antes nosotros tenemos que saber públicamente cómo está el padrón electoral y haremos las verificaciones. Yo he estado conversando con muchos expresidentes de la Corte, de la ex Corte Nacional Electoral, con 3 presidentes he conversado, para pedirles que nos ayuden el movimiento cívico a que hagamos nosotros una fiscalización al posible trabajo de revisión que tienen que hacer y después también de que visitemos al órgano electoral. Y la mayoría de ellos están en condiciones de poder colaborar, porque esta es una ayuda para todos los bolivianos, esto hay que hacerlo sí o sí. Personalmente, yo tengo la idea de que hay gente que le gusta enturbiar el agua para que parezca más profunda. Este parece ser el caso de alguna gente dentro de la Corte Electoral. Que la Corte Electoral se pelee, que fulano de tal fue el que contrató a esto, que el otro contrató mal, que este hizo esto, que el otro hizo lo otro. Eso tiene un solo objetivo: distraer el tema principal, que es el reclamo que tenemos que hacer todos, un reclamo que hacemos todos, más que tenemos que hacer, que hacemos todos cuando buscamos tener un sistema electoral transparente, como ha venido siendo hasta antes de semejante barbaridad. Al gobierno le ha convenido hasta ahora, y yo digo, el gobierno después que logró los 2 tercios también dijo, bueno, la verdad es que ya es mucho. Tampoco nosotros confiamos, no sé si lo hace para curarse en salud, si no lo hace para curarse en salud, no sé por qué lo hace. Pero lo que está pasando es terrible, lo que está pasando, lo que está ocurriendo es terrible, y el gobierno tiene que, y digo el gobierno porque el gobierno es el partido político más poderoso que tiene este país. No es el MAS que está en el gobierno, es el gobierno que está en el movimiento al socialismo, y si no se hace nada, si los partidos políticos no hacen nada, si las instituciones cívicas no hacen nada, vamos a seguir con lo mismo. Los muertos van a seguir votando, la gente que votó 2 veces va a seguir votando, al que lo cambiaron de domicilio va a seguir cambiado de domicilio, y esto no sabemos siquiera porcentualmente cuánto es esto. Yo no tengo dudas, no lo puedo demostrar, por eso no acuso. Pero yo no tengo dudas en lo personal que el Tribunal Nacional o Tribunal Supremo Electoral está enturbiando el agua para que parezca más profunda. Simplemente para que no tengamos los ciudadanos
la posibilidad de tener una institucionalidad electoral como se debe. Yo no sé, el Comité Pro Santa Cruz dice, estamos en ello, estamos trabajando, estamos haciendo esto, estamos en emergencia, pero es solo el Comité Pro Santa Cruz. Uno no los escucha a los otros interesados, a los actores mismos, no los escucha meterse en eso. Y ojo que están bien metidos en política. El doctor Antelo dice que si él fuera el gobernador, él hubiera respetado el estatuto. Ponle la nota. Pues yo manifesté con anterioridad cuál sería mi posición si yo hubiera sido el gobernador, digamos. O sea, yo me he formado en principios éticos de la medicina, lo ha forjado uno de que uno tiene que tener un cierto grado de comportamiento ético y moral, y eso lógicamente está en mi propia estructura y por lo tanto en la política actúo de esa manera. Por eso yo dije, no puedo contestar por nadie, pero sí por mí, digamos. Si yo hubiera estado en ese cargo y yo quisiera gobernar, digamos, a un departamento de 3 millones de habitantes, y un 86% de esos 3 millones de habitantes me dijeron, no queremos de esta manera, sino queremos de esta forma. O sea, el artículo 28 del estatuto dice de manera clarísima, ¿no? O sea, puede haber reelección, pero la reelección tiene que ser de manera discontinua. O sea, 5 años ahora, puedes dejar 5 años, puedes presentarte. O sea, creo que ese es el sentimiento del 86% de los cruceños. No nos olvidemos nosotros los cruceños, en esta lucha por el proceso autonómico, primero hicimos un cabildo de 150.000 personas, después hicimos un segundo cabildo de 350.000, después 500.000 de personas para votar por el sí a la autonomía, después 1 millón de personas para hacer respetar el referéndum del 2 de julio de 2006. Si nosotros, los cruceños, nos hemos movilizado 1 millón de personas, huelga de hambre, marcha, paro, muerte de personas, para que se respete un referéndum, ¿cómo es posible que una persona, ¿no es verdad?, entonces, que quiere perpetuarse en el manejo del poder en Santa Cruz, o sea, no respete otro referéndum que se hizo en mayo del 2008? O sea, hay una incongruencia total, ¿no? O sea, el pueblo cruceño se movilizó para hacer respetar un referéndum del 2 de julio de 2006, para que haya autonomía en la Constitución, y hay personas que no quieren respetar un referéndum, otro referéndum hecho por los cruceños, que tiene una votación mayor, 71%, y nos movilizamos 1 millón de personas, 86%, y hay intento de irrespetarlo. O sea, ese es el concepto que yo tengo, por eso digo, no es cuestión de legalidad, es cuestión de ética y de moral, digamos, respetar o no respetar la voluntad de los cruceños, ¿no? Habrían que preguntarle a aquellos que quieren perpetuarse en el poder, ¿no?, cuáles son sus intenciones, qué persiguen, el por qué no quieren respetar la voluntad de los cruceños. Si nosotros los cruceños vamos a votar por alguien que no quiere respetar nuestra voluntad, es la otra forma de ver las cosas, ¿no? Yo me opongo ahora y siempre, ¿no? Y los cruceños, con esa visión de evitar la hegemonía y el prorroguismo, fue que en el artículo 28, el 86% de los cruceños dijo, no queremos prorroguismo, no queremos nosotros, queremos que haya reelección, pero de manera discontinua. Esa es la visión del cruceño, no la visión del prorroguista, del que intenta perpetuarse en el poder. Nadie le tiene miedo. Yo no sé si es miedo o no es miedo, y no quiero entrar al tema de miedo, pero yo voy a salvar mi responsabilidad con relación a esto, porque siempre digo que nadie aguanta un archivo, y quiero recordar que cuando se hizo el estatuto y comenzaron a socializarlo, yo dije, yo estoy de acuerdo con la reelección, yo estoy de acuerdo con la reelección. Yo no estoy de acuerdo con varios de los artículos que hay en este estatuto, pero en pro del mejor objetivo que tengamos los cruceños, eso lo peleamos después. Hoy aprobémoslo del estatuto. Lo dije así y lo voy a seguir diciendo. Yo no he votado nunca por Rubén Costa y no sé si voy a votar por Rubén Costa. Lo que puedo decir es que lo dicho por Germán Antelo es de un efectivismo tremendamente político y me parece que tiene todo el derecho del mundo. Es efectivista, es maniqueo. Está manipulándolo todo, es decir,
Este no es un asunto de legalidad, es un asunto de moral. Pero comete un error grandísimo al decir los que se quieren perpetuar en el poder, cuando sabe que Costas, le guste o no le guste, si gana las próximas elecciones, tendrá que ser ese su último mandato ya improrrogable, porque la Constitución no se lo permitirá. Tal vez si el Estatuto Cruceño dirá, alguien quien tenga intenciones de ser candidato nuevo, no sé, véanlo ustedes. Yo lo que digo es que don Germán Antelo ha mostrado tener una habilísima actitud política, pero esa actitud política don Germán Antelo no la replicó su partido en la asamblea departamental. Esa asamblea departamental que porque Rubén Costa tampoco quiso aprobar el estatuto, y no tengo duda, y no quiso aprobar el estatuto porque si aprobaba el estatuto, él no era candidato nuevo. Entonces, su partido se dio una vuelta, dándole vueltas por todos lados a la ciudad, al departamento, diciendo que lo iban a socializar huevadas. Estaban haciendo una movilización interna de su partido, para mí, absolutamente deleznable. Pero, en contrapartida, el nuevo Poder Ciudadano tampoco quería viabilizarle el estatuto a Rubén Costa, y el MAS, que también se queja. Acuérdense que el otro día fueron al Comité Pro Santa Cruz a pedirle respeto al estatuto. Por favor, el movimiento al socialismo lo quemaba el estatuto en plazas públicas. ¿De qué estamos hablando entonces? Es decir, una cosa es el muy buen discurso armado por el doctor Germán Antelo, muy buen discurso, bien armado, pero que no hay coincidencia con el accionar de su partido en la asamblea departamental. Como no tiene coincidencia y no tiene coherencia lo que quiere hacer en este momento el movimiento demócrata en las bancadas, que se alía con los asambleístas, y en esto creo yo que es una habilísima movida de los nuevos Poder Ciudadano, porque estaban tratando de hacer que se apruebe una ley departamental para una elección, y ello significaría, escuchen bien esto, ello tendría que significar necesariamente el reconocimiento al estatuto. Es decir, que la gobernación pueda convocar a su propia ley electoral y a su propia elección. En el momento que ocurra eso, Rubén Costa no puede ser candidato, y la gente de los demócratas aplaude y cree que lo está haciendo bien, pero el momento que ocurra eso, es reconocer la vigencia del estatuto, consecuentemente Rubén Costa no puede ser candidato. O sea, nuevo Poder Ciudadano les pone la semillita y los hace picar. El problema es de los demócratas que lo aceptan. Por supuesto se sabe que esto iba a ser más que todo un cacareo contra el centralismo, porque el centralismo correctamente aplicó una ley. Muchos de nosotros creemos que se aplicó una ley correctamente, pero lo de lo de Germán Antelo es de una tremenda habilidad política. ¿Qué dijo Rubén Costa con relación al fin dijo que quiere ser candidato? Dale. La primera es un agradecimiento a todo lo que ha venido sucediendo estos días. ¿Cómo no va a ser sorpresivo para mí que en Yapacaní las juntas vecinales me proclamen? Y sin buscarlo, y eso se lo digo a fe de hombre. ¿Cómo no va a ser importante que en las provincias donde voy hayan proclamaciones? En Valle Grande, recién en Puerto Suárez, en El Carmen. ¿Cómo no va a ser un aliciente que el Congreso de los Jóvenes Democráticos de Bolivia, en ese manifiesto que han sacado, le piden a Rubén que por favor siga o vaya a una reelección que es importante para Santa Cruz, y lo ven con un sentimiento boliviano, y eso también es importante. Obviamente yo soy, y al primer partido que pertenezco y he firmado, es al Movimiento Demócrata, pero soy un soldado y tengo que respetar la organicidad. Lógicamente que ya el Comité Ejecutivo me ha dado el visto bueno, y que en el Congreso que haya, donde vamos a tener claro quiénes son los candidatos después de las asambleas que se están haciendo, después de las mediciones, después de
que las bases digan cuáles son los candidatos de todas partes. Está ya definido prácticamente en la Unidad Demócrata que yo iré a la gobernación, pero la decisión que he dicho en La Paz es muy clara. Mi decisión personal, mi voluntad política y de cumplir lo que la gente me pide está clara y definida, y voy a hacer todo lo posible para que se ratifique en este Congreso, pero ya esa es mi posición de volver a ir en una diferencia, señor vicepresidente, con una alta dosis de cinismo, como siempre, y con su maquiavélica inteligencia que tiene, confunde a la opinión pública. ¿No es verdad? Porque lo del presidente Evo, que lo expliqué, él fue presidente del primer periodo. Es verdad que hubo una constituyente y hubo una nueva constitución, pero fue presidente, ese es el cargo. Es lo mismo que todos los presidentes que hemos tenido. Y la segunda fue también presidente y ahora va a ser presidente, entonces sería su tercer mandato. Hay una diferencia esencial. Yo fui en la primera gestión electo por el pueblo, sí, por la lucha del pueblo cruceño y los cabildos, pero como primer prefecto electo. Este es otro estamento. Y esta es mi primera gestión como gobernador. Y yo no me baso, ni es una, ¿cómo se llama? Una gentileza del masismo peor del señor Linera, de que por una ley del MAS yo puedo tener la oportunidad de ir. No, esto es porque lo dice esa constitución que ellos vulneran y de la que yo no estuve de acuerdo en muchos puntos, pero que respeto por ser demócrata. Y la constitución política, que es la ley marco, la ley grande, nuestra Biblia, está claro y definido que todos los que están en función pública pueden tener y tienen derecho a una elección y a una reelección solamente. En mi caso, para ser concreto, querramos o no querramos, yo fui prefecto la primera gestión. Y eso es lo que reconoce la ley y reconoce la Constitución. El segundo periodo fui gobernador, ese es otro caso. Y ahora tengo derecho por la Constitución, no por una gracia del señor Linera, ni por una ley del MAS, a hacer mi segundo periodo. Y una diferencia abismal de respeto y de lo que ha hecho el MAS, lo que el presidente. Y obviamente esta será mi última gestión, pues porque es lo que dice la ley, y yo sí soy respetuoso a la ley, pero no a la ley del MAS, a la Constitución, que vuelvo a decir, no apoyamos, pero respeto porque fue votada por los ciudadanos bolivianos. Bueno, yo celebro que don Rubén Costa finalmente haya decidido solicitar, pedir o postularse o nominarse previamente o pedirle a su partido que lo haga candidato. Celebro porque por lo menos ya hay certidumbre de su propia gente y la certidumbre de la gente que ya sabe que, bueno, ya hay Rubén Costa por un lado, Germán Antelo por el otro, el Movimiento al Socialismo no sabe qué va a hacer, entonces ya las cosas comienzan a ponerse más o menos claras y esa es una buena señal porque después de una elección en la que el resultado ha sido tan contundente, lo menos que podés hacer es reaccionar rápido y generar certidumbre.